objetivo de aprendizaje de cada uno de ustedes va a ser, van a identificar las estructuras anatómicas que conforman la pelvis femenina. La pelvis femenina, ustedes ya saben, ¿no? En la clase de anatomía, el primer año, pues llevamos la parte de anatomía de todo el cuerpo humano. Segundo, ustedes van a tener la capacidad, tanto teórico como práctico, de poder reconocer la diferencia entre pelvis femenina y pelvis masculina. Y otro objetivo es que tienen que describir los diámetros más importantes de la pelvis. También tienen que conocer los tipos de pelvis, según Atwood Moore. Y la importancia de poder determinar la pelvimetría para dar opción a un trabajo de parto a una paciente, principalmente las primigestas. Y por último, tenemos que conocer los planos pélvicos del coxis. ¿Para qué sirven estos planos? Para evaluar el descenso y la presentación de la cabeza fetal durante el trabajo de parto. Bien. Muy bien. La pelvis ósea está formada o compuesta por un conjunto de huesos, ¿verdad? Como vemos aquí en la imagen, que va a unirse hacia arriba la pelvis con la columna vertebral y hacia la parte inferior con las extremidades. La pelvis ósea está constituido por 5 huesos. ¿Cuáles son esos? 1, que es el sacro, 2, que es el coxis, el ilion, el isquio y el pubis. Entonces son estos 5 huesos que va a conformar la pelvis ósea. Y por otro lado, también en esta pelvis ósea va a haber articulación, unión de huesos. Y vamos a tener 3 articulaciones. Hacia adelante tenemos la articulación de la síntesis del pubis, que se unen ambos pubis de ambos lados, derecho e izquierdo, para formar la síntesis del pubis. Y por último, el otro es la articulación sacrocoxigia, el sacro con el coxis, y el último, la articulación sacroiliaca. Entonces tiene 3 articulaciones. ¿Cuáles son las funciones de la pelvis ósea? Aquí les he traído 5 funciones de la pelvis ósea. Una de las funciones es de soporte estructural. ¿Qué significa eso? Que la pelvis pues, va a sostener el peso del tronco y va a transferir hacia los miembros inferiores. Como otra función de la pelvis es la protección de órganos. Va a resguardar como a la vejiga, si es una mujer, el útero, los ovarios, recto y parte del intestino. Como otra función es la base para la locomoción. Actúa como punto de unión para los músculos involucrados tanto en la postura como en la marcha. Y esto que es muy importante, ¿no? La pelvis ósea en una mujer embarazada va a cumplir una función importante como canal de parto, ¿no? Por donde va a pasar el feto durante el trabajo de parto. Y como última función, que sirve como punto de inserción de los músculos. Y estos puntos sirven para el anclaje para los músculos del abdomen, del suelo pélvico y de los miembros inferiores. Bien, la pelvis ósea durante el embarazo va a haber cambios, ¿ya? Cambios a nivel, por ejemplo, de ligamentos, a nivel de los huesos también. Va a haber una alteración en la adaptación de la pelvis durante el trabajo de parto. También va a haber una alteración en la columna. Y estos cambios se van a producir principalmente porque va a haber mayor acción de 2 hormonas, la progesterona y la relaxina. Entonces, a través de estas, vamos a tener relajación a nivel de los ligamentos que están insertados en la pelvis. Y esto va a
movilidad, no van a ser estáticos, sino van a ser muy flexibles. También va a haber cambios en adaptaciones mecánicas, como cambios en la inclinación de la pelvis y aumento de la lordosis lumbar. Y, por supuesto, también va a participar en el trabajo de parto relacionado con la progresión de la presentación fetal. Bien, ahora vamos a entrar a lo que tienen que saber ustedes, las divisiones que tiene la pelvis femenina. Esto es una pelvis ginecoide, ¿ya? Para poder comprender mejor en cuanto al mecanismo del trabajo de parto, esta pelvis se divide en dos partes, ¿no? Que es la pelvis mayor y la pelvis menor. La pelvis mayor, también llamada pelvis falsa, y la pelvis menor es la pelvis verdadera. ¿Cuáles son los puntos de referencia para poder dividir estos dos segmentos, pelvis mayor, pelvis menor? Es a través de la línea terminal, o también llamada línea iliopectina. A través de esta línea, nosotros vamos a diferenciar la pelvis mayor y la pelvis menor. ¿Cuáles son estos puntos de referencia para esta línea terminal o la línea iliopectina? Tenemos el promontorio. El promontorio es la unión entre la última vértebra lumbar con el sacro. Luego tenemos las alas del sacro. Luego tenemos la línea innominada, la cresta iliopectina y la cresta de la sínfisis del pubis. Entonces, todo esto, círculo, va a dar lugar a la delimitación entre la pelvis mayor y la pelvis menor. Esa es la delimitación. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la pelvis mayor o falsa, por encima de la línea terminal o la línea iliopectina. Esta pelvis mayor o falsa está ubicada por encima del estrecho superior de la pelvis menor. ¿Cómo se define esta pelvis mayor? Hacia atrás vamos a encontrar las vértebras lumbares. A los lados, las fosas ilíacas. ¿Ya? Y adelante vamos a encontrar la porción inferior del abdomen, o sea, el tipo gástrico, ¿verdad? Y la función de esta pelvis mayor va a ser de soporte de los órganos abdominales, como el intestino delgado. Esta pelvis mayor no tiene un papel importante en el trabajo de parto. ¿Ya? No cumple un rol importante en el trabajo de parto. Pero sí, la que tiene mayor importancia en el trabajo de parto es la pelvis menor o la pelvis verdadera, que se encuentra por debajo de la pelvis mayor, o que se encuentra por debajo del estrecho superior de la pelvis, o sea, de la línea terminal o iliopectina. Esta pelvis menor o pelvis verdadera está limitada por los huesos, el ilio, el isquio, el pubis, el sacro y el coxis. Y va a contener la vejiga, el recto y los órganos reproductores, el útero, los ovarios, ¿no? Y forma el canal fetal. Bien, aquí tenemos un corte de la pelvis menor. Es un corte transversal para que puedan ustedes entender mejor de la pelvis menor. Tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Entonces, esta pelvis menor o verdadera se va a dividir en tres estrechos. Este círculo es el estrecho superior. Este de acá es el estrecho medio, o también llamada como excavación raquiana. Y el orificio de salida se llama estrecho inferior. Entonces, en esta pelvis menor, en este estrecho superior,
superior, medio e inferior es donde va a ocurrir todos los movimientos que va a realizar la cabeza fetal para poder flanquear todos los diámetros y producirse la expulsión del útero. ¿Estamos? El estrecho superior, hemos dicho que va a ser la entrada de la pelvis menor. En este estrecho superior vamos a conocer o vamos a determinar los diámetros transversos y diámetros anteroposteriores, que van a determinar si la presentación fetal puede encajarse o no, que más adelante les voy a mostrar en una gráfica los diámetros. En la excavación pélvica, que es acá, es un espacio entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Acá, en esta excavación, va a ocurrir todos los movimientos cardinales de la cabeza fetal con la pelvis para que se produzca el periodo expulsivo. Y el estrecho inferior es la, diríamos, es la salida final de la pelvis menor. Ya cuando la cabeza fetal se encuentre en este estrecho inferior, ya es la fase final del parto. Ya se va a producir el periodo expulsivo. Bien, entonces acá vamos a hablar sobre los planos de entrada de la pelvis, del estrecho superior. Los diámetros, perdón, ya. El plano de entrada pélvico del estrecho superior. Vamos a delimitar qué huesos o qué puntos tenemos de referencia para el estrecho superior. Bien, yendo de adelante para atrás. Adelante, vamos a tener, ¿esto cómo se llama? El borde superior de la sínfisis del pubis. Luego tenemos el cuerpo del pubis, la eminencia iliopetina, la línea innominada y el borde anterior de los alerones del sacro y el promontorio. Todos estos puntos que he mencionado son los puntos que van a delimitar el estrecho superior. Es más o menos parecido a la línea iliopetina o terminal. Ahora, ¿cuáles son los diámetros que vamos a encontrar en el estrecho superior? Vamos a encontrar el conjugado verdadero, que son diámetros anteroposteriores. O sea, son diámetros que van a ir de acá. Anteroposterior significa de adelante para atrás o de atrás para adelante. Vamos a tener en la pelvis, tanto estrecho superior, medio inferior, diámetros anteriores, diámetros transversos y diámetros oblicuos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar sobre los diámetros anteroposteriores. ¿Cuáles son esos diámetros anteroposteriores? El conjugado verdadero, el obstétrico, el diagonal. El transverso máximo es un diámetro transverso. Entonces, este conjugado verdadero, ¿cuánto mide? Mide 11 centímetros. ¿De dónde a dónde va? Va desde el promontorio del sacro al borde superior de la sínfisis. ¿Ok? El conjugado obstétrico mide 10.5 centímetros. ¿Y de dónde a dónde va? Va también del promontorio a la cara posterior de la sínfisis del pubis. Y el conjugado diagonal, que mide 12 centímetros, que va también del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis. Tengo otra gráfica acá para que estamos hablando de estos chicos. ¿Ya? Vean ustedes, todo sale del promontorio. Los tres diámetros anteroposteriores. ¿Ya? El diámetro, el conjugado verdadero, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. ¿Ok? Bien. Retrocedemos. Estamos acá. Cuando la cabeza fetal
va a llegar a este conjugado obstétrico, ¿ya? Durante el trabajo de parto, debe pasar la cabeza fetal para poder llegar al conjugado diagonal, que luego voy a explicar. Significa que la cabecita ya está encajada. Ya la cabeza está descendida y encajada. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y cómo yo determino estos diámetros? ¿Será que yo a través del tacto puedo determinar el conjugado vera, el obstétrico y el diagonal? ¿Qué opinan ustedes? Según esta figura que ustedes ven, ¿cuál de los conjugados yo determino a través del tacto vaginal? ¿Los tres conjugados, los tres diámetros anteroposteriores o solamente uno? A ver, razones, vean la gráfica. No importa si se equivoca. ¿Cuál de ellos? Ya. Cuando yo hago un tacto, voy a determinar este último, el conjugado diagonal, ¿no? El borde inferior de la síntesis del pubis y el promontorio. No voy a llegar al promontorio. Si yo en el tacto vaginal toco el promontorio, ¿está mal? Está bien. Está mal. O sea, eso significa que la pelvis es estrecha. Por lo tanto, pues normalmente no se toca el promontorio. ¿Ok? Entonces, para yo, el conjugado más importante para el encajamiento es el conjugado obstétrico. ¿Y cómo yo voy a sacar el conjugado obstétrico? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo yo voy a saber que esa paciente tiene un conjugado obstétrico de 10.5 centímetros? Yo voy a determinar esto con el tacto. Y si no llego a tocar el promontorio, esto mide, hemos dicho, ¿cuánto? 11 centímetros. Para yo poder sacar el conjugado obstétrico, tengo que restar, perdón, este es el conjugado diagonal. Yo con el tacto voy a sacar el conjugado diagonal, ¿ok? Que mide 12 centímetros. Para yo poder sacar el conjugado obstétrico, tengo que restar 1.5 centímetros y me da 18. ¿Ok? Retrocedemos. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. ¿Estamos ahí? Excavación pélvica, no, más allá, ¿no? Estrecho superior. Aquí estamos. No, más allá. Aquí. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, ¿cuáles son los diámetros anteroposteriores? Que son estos, verdadero, obstétrico y diagonal. Yo voy a sacar el obstétrico, midiendo el diagonal y restando 1.5 centímetros para sacar el conjugado obstétrico. Y este es el diámetro transverso, que debe medir 13.5 centímetros. ¿Y de dónde a dónde va? Distancia máxima entre las líneas inominadas, y esto sí, este diámetro transverso es clave para el encaje de la cabeza fetal. Es el diámetro importante. Bien. Lo mismo, el conjugado verdadero mide 11 centímetros, el obstétrico 10.5 y el conjugado diagonal 12. Entonces mide el examen clínico esto que se dije y se usa para estimar el conjugado obstétrico. ¿Ok? Bien, esto es explicado. Estos son los diámetros, los diámetros anteroposteriores del estrecho superior. Este es el diámetro anteroposterior del estrecho medio. Y esto es los diámetros anteroposteriores del estrecho inferior. ¿Ya? Vean ustedes, todos parten del borde inferior de la síntesis del pubis, van a la tercera, segunda vértebra sacra, luego esto va hacia aquí va. Esta es la primera vértebra sacra, esta es la tercera, cuarta vértebra sacra, y el subcoxis ya cuando ya el bebé está en proceso de expulsión. Bien, el transverso. Es lo mismo que les he explicado. Tenemos el transverso útil, tengo una gráfica. Aquí está. Bien. El transverso útil o mediano es este.
¿ya? Que va de una espina ciática a otra espina ciática. Por eso se llama el diámetro ultratransverso, llamado también biciático, que mide de 12.5 a 13 centímetros. Y el transverso máximo o anatómico, que es esta, ¿ya? Que mide 13 centímetros, es la distancia máxima entre las líneas innominadas, del lado derecho y del lado izquierdo. Este es el diámetro importante para el encaje de la cabeza fetal, ¿ya? Y luego tenemos los diámetros oblicuos, que son estos, lado izquierdo y lado derecho, que van de la articulación sacroiliaca al borde opuesto de las incisivas, ¿no? Y cada uno con los centímetros correspondientes. Bien, ahora vamos a entrar a la excavación pélvica, o sea, al estrecho medio, que se encuentra entre el estrecho superior y el inferior. Su morfología y dimensiones son esenciales para el descenso y rotación de la cabeza fetal durante el trabajo de parto. En este estrecho medio es donde va a acomodarse todos los diámetros de la cabeza fetal, tienen que acomodarse a los diámetros de la pelvis, del estrecho medio, para que el feto pues, pueda producirse el periodo expulsivo y el parto. Bien, entre lo mismo, los planos de la pelvis media. El diámetro interespinoso, ¿ya? Interespinoso, que es el más pequeño, que mide como 10 centímetros. El diámetro anteroposterior, 11 a 12 centímetros. El sagital posterior, que está por acá, que debe medir menos de 4.5 centímetros. Cuando ya la cabeza fetal flanquea el estrecho superior y más el estrecho inferior, pues no hay ningún problema para que se produzca el parto. Entonces, acá vamos a repasar un poco. Los diámetros de la excavación pélvica. Tenemos el diámetro interespinoso. ¿De dónde a dónde va? Entre las espinas ciáticas al punto más, es el punto más estrecho de la excavación pélvica. Su reducción puede dificultar la rotación fetal cuando los movimientos del parto, como la rotación interna de la cabeza fetal. ¿Qué significa esto? Este diámetro interespinoso tiene que medir 10 centímetros. Si mide menos de 10 centímetros, difícil de que el bebé pueda llegar al estrecho medio y difícil que pueda hacer rotación interna de la cabeza fetal. El diámetro anteroposterior de la excavación que mide 12 centímetros, que va de la cara anterior de la segunda o tercera vértebra sacra hasta la cara posterior de las incisivas. Y el diámetro transverso de la excavación es variable. Bien, también tenemos los otros diámetros, que es el diámetro biciático, que mide de 10.5 a 11 centímetros. ¿De dónde a dónde va? Entre la tuberosidad de isquiáticas, que son los puntos más prominentes de los isquiones. Es el diámetro importante para el paso de la cabeza a través de la pelvis, aunque es más amplio y también tiene un papel importante en la salida del pecho. Este es el diámetro más amplio de la pelvis, del estrecho medio. Esto es lo mismo. Hemos dicho lo mismo, arrepentida. Ahora vamos a hablar sobre el plano de salida, el estrecho inferior. Lo propio. Tenemos los diámetros transversos, que es bituberoso, o sea, de la apófisis tuberosa va de un lado a otro y mide 11 centímetros. El diámetro anteroposterior, el subcubocoxígeo, o sea, de la parte del coxis va hacia el borde inferior de las incisivas, ¿ya? Y el sagital, pues no se llega a ver en esta imagen. Entonces, ¿cuáles son los límites de este estrecho inferior? El límite anterior va a ser el arco subcúbico. Los límites laterales van a ser las tuberosidades isquiáticas. Y el límite posterior
es el sacrococcus. Y esto va a tener la forma romboidal. Bien, entonces como verán ustedes, es un poco complicado poder ubicarse, ¿no?, en los diámetros tanto de la pelvis, del estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. Pero ubicándose los puntos óseos y leyendo, uno va a poder entender el mecanismo de parto y cómo la cabeza fetal va a poder adaptarse a ese canal de parto. Bien, también se habla mucho de los planos paralelos de Hodge. ¿Qué son estos planos paralelos de Hodge? Estos planos sirven para evaluar el descenso de la presentación fetal durante el trabajo de parto. El objetivo es que a través de estos planos nosotros vamos a determinar la progresión del feto en el canal del parto. Y a través de ello también vamos a identificar si el parto avanza de manera adecuada o si hay algún riesgo de distosia. Yo tengo una paciente que está en trabajo de parto, un ejemplo. Llega en trabajo de parto con una dilatación de 5 centímetros y está con 8 horas de trabajo de parto, ¿no? Ingresa a las 8 de la mañana. La vuelvo a evaluar a la paciente en 2 horas y está en la misma dilatación. O sea, no ha avanzado y no ha descendido. Y está en el primer plano del Hodge. Y está con buena dinámica, o sea, todo como corresponde a un trabajo de parto. ¿En qué estoy pensando en mi trabajo? No ha dilatado, 2 horas de trabajo de parto, sigue en 5, la cabeza está alta, no ha descendido. ¿En qué piensas? Perdón. Sí, pero ¿qué pasa cuando esa dilatación no dilata? O la cabecita se quedó ahí y no desciende. Ya, puede ser un cordón corto. ¿Otra idea? Esos diámetros que hemos dicho, los diámetros anteroposteriores, están reducidos. Y la cabeza es tal vez demasiado grandecita y no puede encajarse. Y si no puede encajarse, no puede descenderse, pues no va a tener nada. Va a quedar con una dilatación estacional. Y va a estar en un primer plano que no ha descendido. Entonces, para eso sirven estos planos de Hodge. Entonces, tenemos 4 planos de Hodge. ¿Ya? Primer plano, segundo, tercer plano, cuarto plano. Aquí voy a mostrar una gráfica. A ver si tengo. No tengo. No lo puse. María. Debería de haber. Ok. Entonces, el primer plano de Hodge. ¿De dónde a dónde va? Esto tienen que saber. Este primer plano de Hodge se encuentra en el estrecho superior. ¿Ya? Y este primer plano va del borde superior de la sínfisis del pubis al pronoto. ¿Estamos? Esto tienen que saber de memoria, chicos. Está en el estrecho superior. ¿Y qué indica clínicamente? Si al hacer el tacto veo que esa cabeza está en el primer plano de Hodge, ¿qué significa? Esto indica la entrada de la presentación fetal, o sea, de la cabeza fetal. Si la presentación no ha pasado este primer plano de Hodge, el feto aún no está encajado, está alto. Y esto yo lo determino a través del tacto. ¿Ok? No se olviden. Primer plano, borde superior de la sínfisis del pubis al pronoto reversal. Segundo plano, que va del borde inferior de la sínfisis del pubis a la segunda vértebra sacral. Si la presentación alcanza este nivel, o sea, el segundo plano de Hodge, está indicando el encaje en la cabeza. Y la cabecita está
a nivel de las esquinas idénticas. ¿Ok? Y si la cabecita o la presentación ha llegado a este tercer plano de Hodge, que es el punto más estrecho de la pelvis, significa si la presentación lo supera y el feto está completamente encajado. ¿Ok? Y el cuarto plano que va entre el vértice del coxis y la presentación inferior de la sínfisis del pubis. Corresponde a la salida del canal del parto. Si la cabeza fetal alcanza este plano, el parto es inminente. O sea, todos estos planos parten de la sínfisis del pubis y terminan hasta atrás, en el promontorio, en la vértebra sacra, en el del coxis. Eso tienen que saber ustedes de memoria. Bien, importancia clínica de los planos de Hodge. Si la cabeza fetal está por encima del primer plano, significa que el parto aún no ha iniciado. Si la presentación está en el tercer plano, el feto ya está bien encajado. En el cuarto plano y el parto está en la fase explosiva. Ok. ¿Cómo diagnosticamos distocia? Distocia significa alteración, o sea, que no está yendo como corresponde el encajamiento o la variedad de posición, hay una alteración, a eso llamamos distocia. ¿Ya? Si la cabeza fetal, esto es una distocia, si la cabeza fetal no desciende más allá del segundo o tercer plano, puede haber desproporción cefalopélvica. ¿Qué significa eso? Si la mujer tiene una pelvis ginecómica, con todos los diámetros que hemos mencionado, ¿no? Y está en trabajo de parto, ¿ya? Y está en el primer plano de Hodge. ¿El primer plano de Hodge de dónde a dónde va? Entonces, esta cabecita está ahí en el primer plano, pero no baja ni al segundo ni al tercero. Pero es una pelvis ginecómica. Entonces, estoy frente a una disproporción cefalopélvica. ¿Eso qué significa? Entonces, si ocurre eso, ¿qué voy a hacer con esta paciente? ¿Cómo termina su embarazo? No que termina de una cesárea, no solo la leche una parte. No se muere el feto, también se complica la mamá. ¿Ok? Si una presentación, en este caso, si una presentación permanece mucho tiempo en el tercer plano, que ya está encajado en el tercer plano, puede requerir intervención. Muchas veces puede cambiar el segundo plano y entrar al tercer plano y detenerse en el tercer plano, llegando al cuarto plano. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Ya está, tercer plano entrando al cuarto plano. Y ahí está la cabeza fetal, está tú desesperada, la paciente empuja, y bueno, y a veces hay médicos que se suben encima de la panza de la paciente para hacer el cesárea. ¿Qué hago con esta paciente? Uy, los hombres se les... Si tú pones oxitocina y está con vida dinámica, haces hiperdinámica, mucha contracción y puede llegar a contracción. ¿Qué hacer? Dos cosas. Haces forceps, puedes hacer. Antes se hacía mucho, yo en residencia he visto hacer el forceps, pero actualmente ya está un poco complicado, necesitas muy administrada, muy hábil para hacer el forceps. Por eso, ¿no? La pelvimetría. Qué pena, no he traído que me gusta, no. Qué pena, ya se me fue el dibujo ese. No, bueno. Bien, entonces, pelvimetría. Hemos hablado de esto, ahora vamos a ver la pelvimetría. ¿Qué es la pelvimetría? La pelvimetría es la medición de los diámetros de la pelvis ósea, ¿ya? Esta pelvimetría puede ser externa o puede ser interna. La interna se hace con el tacto vaginal y la externa se mide con el pelvímetro, que luego más adelante lo voy a mencionar. La literatura también indica que hay 5 tipos de pelvimetría. Una
Se llama así cuando se mide los diámetros internos y externos de la pelvis. Una pelvimetría digital es la que se hace actualmente, midiendo, haciendo el tacto vaginal de puntos específicos de la pelvis. Una pelvimetría radiológica a través de rayos X que es el desuso. Una pelvimetría por ultrasonografía, o sea, por ecografía. Esto es a través de la estimación del tamaño fetal, del peso fetal y los diámetros del poro cefálico. Esto no se ha difundido, o sea, no se usa mucho en la práctica clínica. Y la pelvimetría instrumental se practica empleando el pelvímetro. Esta es una pelvimetría externa. ¿Ya? Externa. Entonces, para que nosotros hagamos una valoración clínica de la pelvis, para poder hacer, todo médico debe hacer una pelvimetría interna en todas las pacientes primigestas. ¿Qué significa primigestas? El primer embarazo y el primer parto. Pues a toda paciente yo debo hacer pelvimetría a las 37 semanas. Si mi paciente está cursando un embarazo de 37 semanas, pues yo tengo que hacer una pelvimetría para decirle a la paciente, que va a ser por parto normal o por una cesárea. ¿Ok? También tengo que hacer pelvimetría en las multíparas, con operación cesárea con diagnóstico de desproporción cefalopélvica. ¿Qué significa eso? También tengo que hacer pelvimetría a aquella paciente que su primer parto fue cesárea. Por ejemplo, es una paciente que su primer parto le hicieron cesárea por presentación pélvica, o sea que estaba bebecita, o con una macrosomía fetal. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer perimetría a esta paciente que ha tenido su primer bebé por cesárea, pero con macrosomía fetal. Entonces tengo que hacer la perimetría. Si este segundo embarazo va a ser por parto vaginal o por cesárea. Y si es otro bebé muy grande, macrosómico, que pesa 4 kilos, más de 4 kilos, pues esa paciente es candidata. No se da opción a parto chico con fetos macrosómicos, o sea, con fetos más de 4 kilos. Ay, perdón, chicos. Vamos a seguir molestando. Teresita, estoy en clases. Ya después me llamas. Ya, chao, ya. Chao, chao. Bien. Entonces, ¿dónde estoy? Entonces, también tenemos que hacer perimetría en estas pacientes múltiples, ¿no? A las 37 semanas. ¿Y cuál es la condición? La condición es que esta paciente, para hacer la perimetría, tiene que estar en posición ginecológica y con vejiga vacía. ¿Ok? Bien. ¿Cómo yo hago, o sea, qué datos yo debo tener en el proceso de la perimetría? Cuando yo haga la perimetría, ¿qué datos tengo que obtener? ¿No? Los datos a obtener a través del tacto vaginal es el diámetro antero-posterior del estrecho superior. ¿Ok? Eso está entre el estrecho superior y el estrecho medio. Entonces, voy a medir el conjugado diagonal. Hemos dicho que el conjugado diagonal es que va a ir del borde inferior de la sínfisis del pubis al tronco, ¿verdad? Y que esto normalmente tiene que medir 12 centímetros. 12 centímetros. ¿Ok? Y a través de este conjugado diagonal, yo voy a calcular el conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico es el diámetro importante. ¿Para qué? La cabeza.
si se no se encaja la cabeza, yo voy a estar frente a una descomposición fisiológica. Y esta paciente va a terminar en ¿sí? Ahora, aquí les traje esto. Si uno logra tocar el promontorio hemos dicho que es. ¿Qué es el promontorio? Es el punto más sobresaliente, ¿no? Con la unión del sacro con la última letra lumbar. Si uno logra tocar el promontorio a través del tacto vaginal, esto indicará de manera indirecta que el estrecho retrocúbico es demasiado angosto. Entonces significará que la paciente tendrá su parto por cesárea. Bien, esto les traje unas imágenes para ver cómo se hace la perimetría interna, ¿no? Aquí tenemos, pues estos son los, no todos los puntos se tocan, ¿no? Durante es algo teórico, pero no se llega a tocar todos estos puntos mencionados aquí en el momento del parto. Ya, pero hay que saberlo, ¿ok? Vamos a nosotros, al hacer la perimetría, vamos a tratar de determinar el conjugado diagonal. Ustedes ya saben cómo es el conjugado diagonal. Y a través de esto voy a sacar el conjugado. ¿El conjugado? Obstétrico, perfecto. Luego voy a determinar el grado de la concavidad del sacro. ¿Ya? Acá. Yo nunca lo he podido determinar con el tacto, chicos, pero bueno, la literatura dice eso. Ay, esta mujer. Pues perdón, chicos. También estoy en clases teóricas, llámame después, por favor. Chao, chao. Entonces, voy a yo determinar el conjugado diagonal. Voy a determinar el grado de concavidad del sacro. Voy a determinar el grado de movilidad del coxis. Nunca lo he hecho, no he llegado. O sea, no he entendido. Pero la literatura indica esto. 1. Tamaño y anchura de las escotaduras de los ligamentos axilares. Tamaño de las, esto sí se toca. El tamaño de las espinas ciáticas. Si este tamaño de las espinas ciáticas son prominentes, es una pelvis estrecha. Estado de las paredes pélvicas. Características de la cara posterior de la cintura pubis. El ángulo subcúbico, esto sí. Esto es el ángulo subcúbico. ¿Dónde está esto? Esto lo podemos hacer. El ángulo subcúbico en una pelvis ginecoide es mayor a 90%. En una pelvis androide es menos del 90%. Y el diámetro isquiático, ¿qué es esto? Esto también se hace, ¿no? Que es, normalmente debe ser mayor a 8. Si es menor a 8, también es una pelvis estrecha. Entonces, podemos hacer nosotros el diámetro isquiático, el ángulo subcúbico, el tamaño de las espinas ciáticas y el conjugado diagonal, que se saca el conjugado central. Pero el resto también se tiene que tomar en cuenta. ¿Ok? Bien, aquí está una imagen. ¿Cómo yo estoy sacando, cómo yo estoy haciendo el tacto? Fíjense la técnica. Le doy índice de dedo medio, introduzco y esto es la cinta del pubis, aquí está el promontorio. Si no llego a tocar, esto es el conjugado diagonal y voy a sacar restando 1.5 del conjugado obstétrico. Y si toco el promontorio, ya aprendí es una pelvis estrecha y esa paciente tiene que ir a cesárea. Esto es lo mismo que les he mencionado. Bien. El mejor perímetro, la literatura dice, es la prueba de trabajo de parto. ¿Qué es la prueba de trabajo de parto? Porque puedo yo tener una pelvis límite y el bebé ser pequeño, ¿qué podemos hacer el bebé? Entonces dicen que el mejor perímetro es la prueba de trabajo de parto. ¿En qué consiste esta prueba de trabajo de parto? Consiste en observar el encajamiento y el descenso de la presentación. El encajamiento y el descenso de la presentación. El descenso lo vamos a ver como estados de Hodge, ¿verdad? Determinada, o sea, la cabeza fetal se encaja y desciende porque hay contracciones superiores, ¿verdad? Está en trabajo de parto. Si no hay contracciones
contracciones uterinas, no hay trabajo de parto, pues no se va a encajar y va a descender a la cabeza, ¿verdad? Entonces, cuando la paciente está en trabajo de parto, yo tengo que esperar un periodo no mayor a 2 a 3 horas con buena dinámica uterina y tengo que monitorizar estrictamente la condición fetal. Entonces, si en estas 2 a 3 horas la paciente dilata y la cabeza desciende y se baja, pues esa paciente es prueba de trabajo de parto positivo y puede seguir su trabajo de parto. Un ejemplo, si yo tengo una paciente pequeñita, porque también se toma en cuenta el tamaño de la paciente, de 1,50, ¿no? Tiene 1,50 de tamaño, está con un embarazo a término. ¿Cuándo decimos embarazo a término? Mayor de 37 semanas hasta las 40 semanas, ¿no? Está con un embarazo de 38 semanas y está en el primer periodo de trabajo de parto. ¿Cuándo digo primer periodo de trabajo de parto? ¿Cuándo digo que la paciente está en el primer periodo de trabajo de parto? Cuando mi paciente tiene una dilatación de 4 centímetros y borrado mayor al 50%. Entonces, esta paciente chiquitita de 1,50 y que le he hecho la perimetría y tiene una pelvis límite, o sea, está correcta, pero es límite, ¿no? Límite. Y quiero darle opción a un parto. Y digo, pues, ¿será que sale este bebé? No sé, ¿no? ¿Será? A ver, haré la prueba de trabajo de parto. Entonces, esa paciente, con esa dinámica uterina de 3 en 10, con tiene que ser una buena dinámica uterina. No puedo darle trabajo de parto a una paciente que tenga una contracción de 10 minutos o en 2 minutos. Y si tiene así, tengo que poner oxitocina para que tenga, tengo que conducirla para que tenga 3 contracciones en 10 minutos. Entonces, en 3 horas, con esa dinámica normal de trabajo de parto, tiene que dilatar en 3 horas. Entonces, esa chiquita de 1,50 me llegó con 4 dilatación y en 3 horas tiene 5 y la cabecita le ha servido, ok. Entonces, es prueba de trabajo de parto positivo y le doy opcional. Pero si en esas 3 horas la cabeza se mantiene en el mismo nivel, en el primer plano de Hodge y en la misma dilatación, con buena contracción, prueba de trabajo de parto fracasado a cesárea. ¿Estamos? Bien. Entonces, vean esto. La prueba de trabajo de parto, chicos, solo debe intentarse en presentación de vértice, de cabeza. No puedo intentar esta prueba de trabajo de parto en una presentación pélvica. No, tiene que ser en presentación de vértice. Bueno, acá tenemos la clasificación también de, hay pelvis estrechas, ¿ya? Hay una pelvis ginecoide que es la normal, luego hablamos de pelvis estrecha. Estrechez pélvica del estrecho superior, cuando hay una reducción del diámetro del conjugado obstétrico, menos de 10. Lo normal es de 10,5. ¿Ok? ¿En qué casos vamos a encontrar una pelvis estrecha del estrecho superior? De una pelvis androide, de una pelvis papiloide, o en algunas anomalías congénitas o raquitistas. ¿Ya? Acá es difícil de que la cabecita fetal pueda encajar. En la estrechez de la excavación pélvica, vamos a encontrar cuando hay una disminución del diámetro interespinoso, menos de 10, lo normal es 10 centímetros. ¿Y en qué patologías o casos vamos a encontrar? En espinas ciáticas muy prominentes o pelvis asimétrica, en las displasias de cadera, por ejemplo, de algunas mujeres. Esta tampoco no será opción aparte. ¿Cuándo encontramos una pelvis estrecha en el estrecho inferior? Cuando el diámetro isquiático es reducido, menor a 8. Tiene que ser mayor a 8. ¿Y en qué casos encontramos? En malformaciones óseas o fracturas previas. Entonces, en estas estrecheces pélvicas,
para este diagnóstico haciendo la medición del conjugado diagonal. Esto se hace con el tacto vaginal. Vamos a evaluar la protuminancia de las espinas ciáticas. Si son muy prominentes, no puedes dar opción aparte. Vamos a estimar el diámetro isquiático. Hemos dicho que debe ser mayor a 8. Si es menor a 8, no. Entonces, con estos 3 puntos, chicos, y el ángulo subcúbico, nosotros podemos mirar un diagnóstico de indicar que esa paciente es amigoide y de decir que esa paciente puede tener un parto vaginal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo evoluciono? ¿Cómo voy viendo la evolución del trabajo de parto? A través de un ciclo indirecto es cuando el parto no progresa, eso que hace un momento dijimos, a pesar de las contracciones, se debe sospechar en DCP, desproporción céfalo-pélvica. Si la cabeza fetal no desciende más allá del segundo o tercer plano de pecho. Manejo obstétrico. Esto que decía de la pelvis límite. La pelvis límite se puede dar opción A. En una pelvis límite doy opción A, prueba de trabajo de parto. En la pelvis estrecha severa es indicación cesárea. No hay ningún problema. Muchas veces, ya ha sucedido. El año pasado tuvimos una complicada. Una paciente que sí se dio opción a parto, no un bebé macroscópico, con un bebé grande, era una paciente multiple, ¿ya? Se dio opción a parto con un bebé que pesaba en menos, esta sale, pero no salió. La cabeza se detuvo en el último plano, ahí. Hubo reducción de hombros. La cabeza salió un poco, pero se quedó en los hombros. Una desesperación. ¿Ok? Puede pasar. Puede ocurrir porque no hemos hecho una buena evaluación del tamaño fetal, a pesar de que tiene una pelvis ginecoide, el bebé es grande. Si es una pelvis ginecoide y un bebé grande, no va a pasar. No, imposible. Los diámetros de la cabeza fetal no van a adaptarse al canal del parto. Entonces, en esos casos, como muchas veces se hace esta maniobra pragmática, o se hace force. Esta maniobra de Max-Rover es donde la mujer está en posición ginecológica, los pies, los muslos tienen que ir hacia el abdomen de la mamá y abrir, y esto hace de que amplíe los diámetros, ¿no? Y sale el bebé. Y esto pasó en la maternidad. ¿Y cuánto creen que pesó el bebé? 5 kilos. Salió mal el bebé, con agua de 3, 4. ¿Qué pareció? Me lo pasó. Una mamá que esperaba 9 meses para tener el bebé y llega a un hospital. Tenemos opción a parto. Se pasó la tragedia. Nace el bebé. Mal. Muere. Bueno, que las 3 horas por el siguiente con el bebé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que valorar bien. Yo me voy a dar cuenta de que el bebé es macrosómico. ¿Cuándo? A ver, ¿cuáles serían los ciclos de macrosomía fetal del bebé grande? Ya, ¿qué más? Yo no soy diabética, estoy embarazada y voy por dolor de parto. ¿Cómo tú vas a decir que es un bebé grande y no van a hacer los partos? Ya. A través de la tubuterina también, ¿no? Yo voy a tener una tubuterina, normalmente la tubuterina máximo 32 meses. Voy a tener una tubuterina a través de las mayores, lo puedo ver que es una bebé muy grande. Entonces, esto ya no va a salir. Aunque le dio opción a partos,
pie se usa el pelvímetro de Martin, ¿ya? Se hace el diámetro conjugado externo, el diámetro bisciático, el bicrestal y el vitrocanterio. Aquí les traigo, este es el pelvímetro de Martin, este de acá. Entonces, a través de este pelvímetro, yo voy a medir estos diámetros externos. ¿Ok? Eso es. Eso. Esto también que a través de estas medidas del cuadrilátero de Michaelis, también nosotros podemos determinar, ya, de acuerdo a las características, el tipo de pelvis. Ya no se usa, pero lo tienen que tener conocimiento. Y la clasificación obstétrica de la pelvis. Esta clasificación, ya, lo hace Caldwell-Mott en 4. Ginecoide, que es el 50%, este es favorable para el parto. El androide, 20%, riesgo de parto difícil. Antropoide, 25%, no se da opción a parto, pero la literatura dice que puede favorecer en partos en occipito sacra, en la variedad, en esa variedad de presentación. La platypeloide, mayor predisposición al parto obstruido. Entonces, hay las características de cada uno de estos tipos de pelvis. Este, por ejemplo, es una pelvis ginecoide, ¿no? La entrada es ovalada, circular, y bueno, y todas estas características, ¿no? Por ejemplo, paredes laterales rectas, eminencias isquiáticas poco prominentes, sacro corto ancho, el ángulo subcúbico mayor a 9. ¿No? Estas son las características de una pelvis ginecoide. Y estas son las características de una pelvis androide. Vean ustedes. ¿Ya? Es estrecha en forma de cuña, ¿no? Es triangular y en forma de corazón. ¿No? Y aquí tienen las características que tienen que tomarse en cuenta: el diámetro anteroposterior, la entrada pélvica, las paredes laterales, las eminencias isquiáticas, el sacro y el ángulo subcúbico, que es menos de 90. Acá tenemos la pelvis antropoide, ¿no? Que es ovalada en sentido anteroposterior, ¿no? Lo mismo, se toma en cuenta que los diámetros anteroposterior, entrada pélvica, paredes laterales, espina asiática, sacro y ángulo. En todos los tipos de pelvis se toman en cuenta estos 5 puntos. Vean ustedes acá, ¿no? Tiene más diámetro anteroposterior, el antropoide. Y el platypeloide, vean ustedes, es plana, ¿no? Platypeloide tiene diámetros anteroposteriores más amplios que el diámetro transverso es más amplio que el diámetro anteroposterior. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y acá, por último, tenemos la diferencia entre una pelvis femenina y una pelvis masculina. Las características para hacer la diferencia se toman en cuenta el ángulo subcúbico, la forma del estrecho superior y la cavidad pelviana. El ángulo subcúbico en la pelvis femenina es mayor a 90 y esto es menor a 90. La forma del estrecho superior, esto es ovalada, esto es en forma de corazón o triangular. La cavidad pelviana es amplia y corta y esta es estrecha y profunda. Entonces, esas son las características diferenciales entre las dos pelvis. Entonces, un caso clínico de discusión, chicos. Es una paciente que está 2:1 con cesárea anterior por pelvis estrecha. Escuchen bien, por pelvis estrecha. Actualmente cursa un embarazo de 38 semanas. La paciente quiere parto vaginal. Dice, doctora, yo quiero parto vaginal. ¿Ok? ¿Qué evaluaciones clínicas harías y qué tipo de pelvis encontrarías, contraindicaría en un parto vaginal? A ver, bien. Se hizo una cesárea, entonces gesta 2:1. Con cesárea anterior por pelvis estrecha.
y ella quiere parto vaginal. ¿Qué evaluaciones clínicas haces? ¿Qué le vas a hacer a esta paciente? ¿Y qué tipo de pelvis contraindicaría un parto vaginal? ¿Qué dice? Esto es una historia clínica. Esta es una historia clínica. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a evaluar en esta paciente? La altura, ver la posición, evaluar la posición y las Ya. Lo que tienes que hacer primero, ya, ok, vas a hacer la glutería, las maneras de Leopold, todo. ¿Qué más? Vas a volver a hacerle una perimetría. Porque esta pelvis estrecha es del anterior, por ahí no se inventaba el anterior médico. Ya necesito, pero después la revisas, no, tienes una pelvis ginecoide. Bueno, no es opción aparte, ¿no? Pero si encuentras una pelvis estrecha, la operas. ¿Sí? Entonces no confíen de que me han operado por pelvis estrecha. Háganlo. Porque muchas veces en la parte privada se hace mucha cesárea a solicitud de la paciente. No, yo no quiero hacer un parto, doctora, no quiero cesárea. Oye, pero tiene más práctica el médico dice, ya, ¿no? Entonces hay que volver a examinar, hay que volver a evaluar. ¿Y qué tipo de pelvis estaría contraindicado en un parto vaginal? En realidad todas, ¿no? Todas, dependiendo del tamaño de tal. Entonces, evaluación rápida. ¿Cuál es el diámetro obstétrico más importante? El obstétrico. Bien. ¿Qué tipo de pelvis es más frecuente en la mujer? El ginecoide. ¿Cuánto mide el conjugado obstétrico? Si el diagonal es 12.5. 11. 11. ¿Qué pelvis tiene forma ovalada en sentido anteroposterior? ¿Qué? Bibliografía sugerida, interesante.